Muy buenas noches por todos los presentes. Bienvenidos una noche más a la temática internacional con la coyuntura hoy con tema Venezuela. Gracias a todos por asistir. El compañero Luis Fernando Lindo, secretario distrital, se disculpa por no poder acompañarnos, ha tenido un percance. En esta oportunidad tenemos a la estimada Nancy Arellano Suárez, presidenta y fundadora de la ONG peruana Beniactiva, al compañero José Antonio Torres Iriarte, abogado, analista político internacionalista, y a Luis Villasana Virgüez, director del Comando Copisa y coordinador de la organización Frente Venezuela. Compañera, estimada Nancy, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecer al Partido Aprista Peruano por su consistencia a lo largo, ni siquiera de los últimos años, sino de las décadas, de los 100 años, en realidad, en sus convicciones por la democracia. Cuando se planteó, me llamó el compañero Lindo justamente a proponer el tema, era el tema Venezuela y la democracia en las Américas, ¿no? Entonces, sabiendo que además Luis va a abordar muy directamente la coyuntura específica del 10 de enero respecto de la toma de posesión del presidente electo democráticamente González Urrutia, yo quería hacer un poco un recuento sobre la democracia en este momento en la región y la significación que tiene el caso venezolano. Para nadie es un secreto que a lo largo del siglo XX Latinoamérica experimentó una serie de transformaciones políticas en las cuales específicamente el Partido Aprista Peruano ha sido protagonista, y que además se buscó la instauración de la democracia en la mayoría de los países. Este proceso ha sido un proceso además no exento de dificultades, y que además en esa trayectoria de la democracia en la región, los desafíos que se siguen enfrentando están en el espacio de la correlación de las crisis políticas, institucionales, económicas, las olas migratorias, por supuesto, el rol de la institucionalidad regional, el sistema interamericano, la OEA, y hasta dónde incluso el poder de la tecnología y el poder coactivo sigue jugando o no un rol en la región. El siglo XX fue un periodo de gran inestabilidad marcado por dictaduras militares, golpes de Estado y conflictos civiles. A pesar de este contexto adverso, la democracia comenzó a tomar fuerza en la segunda mitad con la llamada tercera ola de la democratización en la década de los 80, donde Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, que habían vivido bajo regímenes autoritarios, transitaron hacia gobiernos democráticos. Si bien es cierto que este cambio fue impulsado por una combinación de factores, incluyendo presiones internas por reformas políticas y económicas, así como la influencia externa, como la caída del comunismo en Europa y la promoción de la democracia por parte de organismos internacionales, no es menos cierto que la democracia y la democratización no son sinónimos en el contexto latinoamericano. Lamentablemente, hemos visto cómo la democracia se ha instaurado en muchos casos, pero la democratización de las instituciones y de la ciudadanía no se ha dado de manera efectiva y pareciera seguir siendo una tarea pendiente. Ese proceso de construcción de cultura política democrática presenta desafíos importantes, no solamente en lo que fue la Venezuela de los 90, sino también en el Perú, en Colombia, en Brasil, y hemos visto avances y retrocesos cuando hemos tenido distintos tintes políticos o agrupaciones políticas en el mando. A principios del siglo XXI, la mayoría de los países latinoamericanos han adoptado sistemas democráticos. Sin embargo, esa calidad de democracia y la eficacia de sus instituciones varían considerablemente entre las naciones. Mientras algunos países como Costa Rica han logrado consolidar democracias estables, otros enfrentan desafíos como la corrupción, violencia y desigualdad. Tenemos por un lado, por ejemplo, a Uruguay. Uruguay ha sido considerada este año, acaba de salir incluso la noticia, un caso de éxito en el siglo XXI, considerado la democracia más plena en América del Sur, ocupando el puesto 14 en el ranking mundial de democracia. Ha consolidado un sistema democrático incluso donde hay pendulaciones entre opciones de centro derecha y de centro izquierda, y ha logrado además un fuerte compromiso con el Estado de Derecho, y ha logrado incorporar
además a la tecnología para combatir a la corrupción a través de estrategias de Estado digital. Uruguay ha implementado plataformas electrónicas para garantizar la imparcialidad en los procesos burocráticos y disminuir los riesgos de corrupción. La digitalización de trámites, la identidad digital, la expansión de los servicios digitales han contribuido a una mayor eficiencia y transparencia en la gestión pública, lo que a su vez fortalece la confianza ciudadana en las instituciones. Perú, por su lado, ha experimentado una profunda inestabilidad política en el siglo XXI, marcada por una sucesión de crisis y escándalos de corrupción que han erosionado la confianza entre instituciones y generado un clima de polarización. Desde 2016 el país ha tenido 6 presidentes, 3 de los cuales han sido destituidos por el Congreso. Esta inestabilidad se debe a una combinación de factores, incluido la fragilidad de los sistemas de partidos, la polarización política, la corrupción endémica y las debilidades de instituciones. Ahora, la crisis política ha tenido un impacto negativo en la gobernabilidad. Por supuesto que ha tenido impacto en la economía, pese a la solidez de las leyes fiscales, el BCR y la confianza que existe en el sol. Y además, la sociedad peruana, en líneas generales, de hecho, estamos frente a un proceso con casi 30 partidos que hay habilitados para... Es crucial que el Perú aborde causas estructurales de la inestabilidad política, fortalezca instituciones, promueva el diálogo y la reconciliación para superar esta crisis y consolidar su democracia. Y allí, incluso, en el libro de 30 años de aprismo de Aya de la Torre, como férreo defensor de la democracia en América Latina, advertía sobre los peligros del autoritarismo y la importancia de la participación ciudadana en la construcción de una sociedad justa. Ciertamente, a 100 años, ciertamente a 100 años del aprismo, sigue siendo la democracia el camino. La lucha contra el imperialismo, del tono que sea, incluyendo el corporativo, y la búsqueda de la justicia social siguen siendo elementos fundamentales para la consolidación de la democracia en la región. Y esto no puede lograrse sin que existan hombres y mujeres convencidos de crear democracia, de la democratización de la sociedad, de ser tercos defensores, como él, de lo que soñamos para nuestros países y para la región. Bueno, por algo, Rómulo y Aya comprendieron la necesidad de involucrarse mutuamente en la búsqueda y defensa a ultranza de la democracia. Venezuela, por su lado, con una larga historia de inestabilidad política y golpes de Estado, experimentó un periodo de relativa estabilidad democrática a partir del año 58. Nosotros tuvimos alrededor de 90 revoluciones entre el siglo XIX y el siglo XX, y contamos en una década 11 constituciones. Sin embargo, la llegada de Hugo Chávez al poder en el 98 marcó un punto de inflexión en esa trayectoria democrática del país. Chávez, con su discurso populista y antiimperialista de sesgo utilitario, impulsó una serie de reformas que concentraron el poder en el Ejecutivo y debilitaron a las instituciones democráticas. La nueva Constitución del 99, aunque fue aprobada por un referéndum, sentó las bases para un régimen con rasgos autoritarios al marcar demasiado poder en la figura presidencial. Bajo el gobierno de Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, Venezuela ha experimentado un progresivo deterioro de la democracia, caracterizado por restricciones de las libertades civiles, donde se han limitado libertad de expresión, asociación, reunión, con persecución y encarcelamiento de opositores políticos y críticos del gobierno, debilitamiento en la separación de poderes, el Poder Judicial ha perdido independencia, el Banco Central ha perdido independencia y se han convertido en instrumento del gobierno para controlar incluso la economía y a la oposición. Elecciones fraudulentas, elecciones que se han caracterizado por irregularidades en todo el proceso, uso abusivo de los activos del Estado, falta de transparencia e inhabilitación de candidatos opositores, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad ya en varias oportunidades. Y por supuesto la crisis humanitaria, una crisis económica y social que ha provocado escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación y el éxodo masivo de venezolanos. A esto se suma, por supuesto, una corrupción rampante que ha estado involucrada en estos excesivos controles partidizados y que terminan por ilustrar los riesgos que enfrentan las democracias en la región cuando se erosionan a las instituciones, se concentran los poderes y se restringen las libertades civiles. A pesar de los avances, la democracia en Latinoamérica enfrenta una serie de retos que ponen en riesgo su consolidación. Venezuela era una democracia de 40 años, de 4 décadas, que se vio erosionada durante 20 años hasta llegar al punto de hoy. Es decir, estamos hablando de que el 10 de enero resume 60 años de búsqueda democrática. La satisfacción con la democracia en América Latina ha disminuido en los últimos años.
alcanzando un mínimo histórico del 24% en 2018. En 2023 esta cifra aumentó ligeramente al 28%. Sin embargo, esta insatisfacción se debe a la percepción de que la democracia no ha logrado resolver los problemas como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. De hecho, el informe del Latinobarómetro 2023 señala que existe un número elevado de latinoamericanos que, sin estar satisfechos con la democracia, no la rechazan activamente, optando por la indiferencia al tipo de régimen o incluso mostrando cierta inclinación hacia el autoritarismo. O sea, es un pragmatismo indolente que puede terminar por poner en jaque a todo el sistema. Es importante destacar la preocupante tendencia de erosión y estancamiento que presentan las democracias en América Latina. Informes de referencia como el Democracy Index, elaborado por la Latinobarómetro, o el Democracy Pulse, evidencian un descenso continuo en la calidad de las democracias de la región. Entre los principales retos se puede destacar la debilidad institucional, la corrupción, la desigualdad, la violencia, ya sea por el crimen organizado, la delincuencia común o la represión estatal, que representan una amenaza para la seguridad ciudadana y la democracia. Los altos niveles de violencia en países como México, Colombia y Ecuador no solo afectan la seguridad de las personas, sino que también socavan el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones. A esto se suma una polarización política que ha llegado a niveles de exacerbamiento por el discurso populista, la desinformación, dificultad de diálogo y la construcción de consensos. En varios países las elecciones se han convertido en campos de batallas ideológicos, donde la retórica divisoria y la desinformación ha aumentado las tensiones sociales. Un ejemplo de esto es el asalto al Congreso de Brasil por parte de simpatizantes de Bolsonaro. También vimos dentro de estos escenarios el caso en Estados Unidos, en Washington, que más allá de hablar de la responsabilidad o no de los liderazgos, estamos hablando de que haya la posibilidad de atentar contra las instituciones cuando el resultado electoral no me satisface. Asimismo, la crisis de la actividad política, la crisis de la democracia, es en última instancia una crisis de la actividad política. La falta de diálogo entre actores políticos, la incapacidad de respuesta a las demandas ciudadanas y el surgimiento de estados antipolíticos que ponen en riesgo la democracia son factores que contribuyen a esta crisis. A esto se suma además las posiciones antipartido, las posiciones apolíticas y las pretensiones de corporativizar en la gestión pública. La falta de respuestas a las demandas sociales para mejorar la salud democrática es fundamental para dar respuestas a las demandas sociales y atender a las necesidades de la población con políticas públicas que garanticen derechos civiles y sociales. Sin embargo, la vía autoritaria, lejos de dar respuestas a estos temas, conduce a un deterioro institucional y al incremento de la violencia, porque termina dejando en manos de unos pocos decisiones vitales sobre la satisfacción de los muchos, sin controles sobre el erario público. Como señala el pensador venezolano Domingo Milián, existe una tendencia a preferir una ciudadanía ignorante y fácilmente gobernable, donde cualquier reclamo o protesta se considera un atentado contra la gobernabilidad. En este contexto se confunden conceptos como Estado y gobierno, democracia y hegemonía de partidos, y el ciudadano se reduce a un usuario o sobreviviente de la crisis, vulnerable a la manipulación y al control. Por supuesto, todo este escenario ha terminado con una migración hipercompleja en la región. La migración se intensifica en Latinoamérica debido a la interrelación entre las crisis políticas, institucionales y económicas. A lo largo de la historia, las crisis que han generado las grandes olas migratorias, como las ocurridas a finales del siglo XX en Colombia, en El Salvador, Guatemala o Nicaragua. La inestabilidad política, la violencia y la persecución han forzado a millones de personas a buscar refugio en países vecinos. Y frente a este escenario del 10 de enero, se estima que podría aumentar en 10.4 millones los venezolanos que saldrían de Venezuela, lo que convertiría a la comunidad venezolana en el exterior en la mayor crisis migratoria mundial, ya superando absolutamente a Siria y por supuesto sin parangón en Latinoamérica, porque hablaríamos de 18 millones de personas. En la actualidad, la crisis de Venezuela, producto del deterioro democrático, la represión y el colapso económico, ha generado una de las mayores olas. La falta de unidad latinoamericana para hacer frente a los retos de la democracia y a la intensificación de estas olas migratorias y su mal manejo
ha traído como consecuencia, por un lado, los rechazos narrativos. Y hablo de rechazos narrativos porque, si bien es cierto, hay discursos que pueden entenderse como xenófobos, no es menos cierto que ha habido una solidaridad de facto, más allá de los discursos, más allá de las noticias negativas. Lo cierto es que cuando vemos las estadísticas, por ejemplo, de la comunidad venezolana en el Perú, casi el 90% es PEA ocupada. ¿Y está ocupada entonces? Está ocupada porque en efecto hay relaciones viables entre peruanos y venezolanos que chambean juntos. Tenemos además de que la divergencia en las definiciones de democracia y la falta de consenso sobre cómo abordar los desafíos democráticos han debilitado la capacidad de la región para actuar de manera conjunta. Esto se traduce en una menor capacidad de respuesta ante las crisis y una mayor vulnerabilidad de las presiones externas. Cuando tenemos además estas crisis en los países y empiezan las negociaciones y cálculos muchas veces miopes sobre la importancia o no de lo que ocurre en otro país, terminamos dejando que se gesten bombas de tiempo que más temprano que tarde nos van a salpicar. La historia latinoamericana es una historia de efectos dominó. Cuando sale el tema de Hugo Chávez en el 99, a eso le siguieron el mismo modus operandi con Bolivia, con Ecuador, y vimos cómo se repetía el modelo del socialismo del siglo XXI con la propuesta de constituyente, el cambio, o sea, la estrategia tabula rasa en el tablero del pasado y del presente, el enemigo interno, el enemigo anterior, el enemigo exterior, y eso fue generando toda una movida en la región. Pero además pasaron cosas como, por ejemplo, y yo no sé si probablemente ustedes ya sepan eso, pero por ejemplo, el ascenso de los Kirchner y el mantenimiento en el poder en Argentina tuvo una correlación muy directa con Venezuela, y es que la crisis venezolana, la crisis de deuda, argentina, al final la pagamos los venezolanos, y no la pagamos los venezolanos en sentido figurado, la pagamos literalmente. Hubo una emisión de bonos Argentina-Venezuela. En Venezuela nos pusieron un control de cambio tipo dólar MUC, ¿no? Y la única forma de tú obtener dólares era a través del mercado secundario, de las permutas de esos bonos. Entonces tú querías cambiar dólares, comprabas deuda argentina, te daban los bonos y vendías esos bonos en el mercado secundario respaldados por la industria petrolera venezolana. O sea, literalmente eso fue lo que ocurrió. Entonces, yo creo que no se pueden subestimar, insisto, las alianzas para bien y para mal en la región. Y lamentablemente han sido más las alianzas para mal que se han sostenido en el tiempo que las alianzas para bien en la región. Defender a la democracia, defender a la institucionalidad pareciera más difícil que proteger a los autoritarismos, cosa que es absolutamente lamentable, y creo que Humay de la Torre y Rómulo Betancourt se revolcarían en sus tumbas de ver esta situación en la actualidad. Sistemas como la OEA, la Carta Democrática adoptada en el 2001, establecen elementos esenciales de la democracia representativa y los mecanismos para la defensa de la democracia. En el caso de su ruptura o alteración, el TIAR, por su parte, como acuerdo de seguridad colectiva que obliga a los Estados miembros a brindar asistencia mutua en caso de agresión armada, son mecanismos que parecieran no funcionar. La OEA ha sido criticada por su incapacidad para evitar que países como Nicaragua o Venezuela retrocedan en su calidad democrática. A pesar de la invocación de la Carta Democrática y la aplicación de sanciones, la OEA no ha logrado revertir el deterioro democrático en estos países. Y esto se debe a una serie de factores, incluyendo la falta de consenso entre los Estados miembros, la politización o partidización de los organismos y la limitada capacidad de acción efectiva en terreno. Es crucial que el sistema interamericano sea fortalecido y actualice su modus operandi para responder de manera más efectiva a los desafíos que enfrentan las democracias en la región. Se necesita una mayor voluntad política de los Estados para defender los valores democráticos y aplicar los mecanismos correspondientes. A modo de conclusión, abierta por supuesto, porque la democracia al final es un sistema perfectible y en construcción permanente. La democracia en Latinoamérica ha logrado avances significativos en las últimas décadas, pero aún enfrenta desafíos importantes. La consolidación de la democracia requiere fortalecer las instituciones, combatir la corrupción, reducir la desigualdad, promover la paz y la seguridad, gestionar las migraciones, fortalecer a los partidos.
Es crucial que los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional trabajen en conjunto para construir democracias más justas, inclusivas y resilientes en la región. Uruguay, con su democracia estable, instituciones sólidas y su compromiso con el Estado de Derecho, ofrece un modelo a seguir. Su estrategia de Estado digital demuestra cómo la tecnología puede ser utilizada para fortalecer la democracia y la transparencia. Sin embargo, sabemos que los retos de cada país terminan siendo muy particulares y que la composición de la sociedad uruguaya no es la misma que la composición ni brasileña, ni peruana, ni colombiana. Sin embargo, algunas herramientas, como insisto, las tecnologías que permitan achicar los espacios discrecionales en las burocracias que pueden terminar siendo serviles a quienes detentan el poder, pueden resultar muy útiles. En el caso de Venezuela, con su transición de una democracia a un régimen autoritario, sirve como advertencia sobre la fragilidad de la democracia y la importancia de defender los valores democráticos. La crisis migratoria venezolana a su vez pone de manifiesto en cómo se impacta más temprano que tarde al resto de los países cuando no se atiende a la solidaridad democrática en la región. Este 10 de enero tenemos una oportunidad de hacer valer lo que somos, de recordar lo que debemos ser. No basta con ignorar, porque la crisis se expande como un virus, más en nuestra región. Ascendir a la usurpación de Maduro en Venezuela es conculcar a los 100 años de lucha por la democracia y la justicia social. Nuestro llamado como venezolanos, como parte de la comunidad en el Perú, como peruanos adoptivos, es a comprender que es la misma causa. No podemos ser medio demócratas, no podemos ser medio solidarios, no podemos ser medio fraternos. La convicción con la que debemos defender nuestra democracia debe ser incólume. Tenemos un escenario determinante por varias razones. No solo Venezuela. En el caso del Latinobarómetro muestra un repunte en el apoyo a este sistema de gobierno y un mayor optimismo sobre el futuro económico. Esto indica, a pesar de las dificultades, la democracia en Latinoamérica tiene la capacidad de renovarse y adaptarse a los nuevos desafíos. Es vital para nuestros países aprovechar este momento e impulsar reformas necesarias que fortalezcan la calidad de la democracia, garanticen un futuro más próspero y equitativo para todos, y eso es formando líderes auténticos que sean candidatos, formar profesionales que sean servidores públicos y generar políticas públicas que sean capaces de expresar las soluciones más sentidas de nuestras ciudadanías. Y por supuesto, promover la conciencia sobre la democracia como forma de vida en Latinoamérica, internalizada en nuestro quehacer diario, con expresión para toda nuestra región y a la que debemos defender hasta el final. Muy bien. Agradecemos la participación de nuestra compañera Nancy Arellano, que ha hecho con mucha propiedad una semblanza de la situación política de carácter institucional en América Latina en los últimos años. Valoramos mucho su aporte, su contribución esta noche, y vamos a dar la palabra a nuestro invitado Luis Villasana para que continúe con estas exposiciones, correspondiéndonos a nosotros, a nombre del Partido Aprista, una visión general, una visión política, una visión internacional en la línea de Águeda Torres y en esperanza de recuperar la democracia y la libertad para todos los venezolanos. Muchísimas gracias, señor José. Bueno, quería darle las gracias a todos los presentes, al partido APRA por abrirnos las puertas, no es la primera vez, en la cual definitivamente estamos convencidos de que parte de su ADN está su principio de solidaridad con los pueblos de las Américas, y en ese sentido realmente estamos, creo que sobrecogidos los venezolanos cada vez que vemos participación de su comunidad, de sus ideales, de su defensa férrea a las democracias de toda Latinoamérica. Antes de empezar mis palabras, quisiera que se fueran con una cifra cuando salgan de este taller, de este compartir. Quiero que se vayan a sus casas con la cifra de que hasta el momento son 1.794 los presos políticos que tenemos en Venezuela. 1.794 posteriores a la elección del 28 de julio, y su único delito fue defender los principios de la democracia. Eso
por lo cual cualquiera de nosotros acá puede hacer libremente en cualquier esquina. Conversábamos temprano con el doctor Fernando, que el solo hecho de pararse en una esquina y hacer valer nuestros propios derechos ya es un delito para el gobierno venezolano. Entendemos que a pocos días de este magnífico 10 de enero que nos espera, que estamos a vísperas recién de que ese fenómeno, un fenómeno político que no solamente ha ocurrido a lo largo de la historia, sino que hoy le corresponde a Venezuela luchar y darlo todo por su libertad. Hace 200 años, en la batalla de Ayacucho, logramos como nación y como grupo de naciones poder independizarnos del yugo español. Hoy le corresponde no solamente a Venezuela, sino que le corresponde a toda la región luchar nuevamente porque ese hermano, para ustedes que es Venezuela, vuelva a ser libre, vuelva a ser próspero y pueda volver a contribuir a la dinámica democrática en toda la región. No solamente son hombres y civiles los que están presos, también son mujeres las que están detenidas injustamente o secuestradas, diría yo que es la palabra. Entonces quiero que realmente al finalizar esto sepan que no solamente estas 1.794 personas que hoy están detenidas, también detrás de ellos tenemos héroes que han dado su vida por la libertad de nuestro país, por recuperar la institucionalidad. Y son muchos, son miles, que a lo largo de estos últimos 25 años, yo cuando tomó posesión de mando el anterior presidente Hugo Rafael Chávez Frías, era todavía menor de edad, tenía 11 años. Y desde muy temprano fui, digamos, adversario político en aquel entonces. Y siempre existía el miedo de que te apresaran por simplemente alzar tu voz. Creo que muchos de los venezolanos, en su pragmatismo de vida, prefirieron alejarse definitivamente del tema político, pero que hay otras personas comprometidas porque nos toca por derecho. O sea, yo creo que nacimos para involucrarnos, quizás no para liderar, porque eso requiere un trabajo más extremo, ¿no? Pero sí nacimos para involucrarnos con las decisiones y con el destino de nuestro país. En todas las naciones ocurre eso, nosotros no somos diferentes, somos igual que ustedes. Y algo muy bonito que ocurrió el día de ayer es como vimos como el Perú, fiel a sus principios democráticos, que también les ha costado mantenerlos, se pronunció con respecto a lo que pasa en Venezuela. El día de hoy, a primera hora de la mañana, el canciller por fin se pronunció al respecto. Fue, creo, la estrategia más oportuna, y quiero verlo como una estrategia, de esperar el momento, la hora indicada, donde todas estas naciones hermanas alzan la voz y dicen: Maduro, tu proceso electoral fue viciado, no hay forma ni manera de que yo te reconozca, y eso para nosotros es un reconocimiento muy valioso, más allá de esa apertura que el peruano y que el Perú nos ha dado desde el primer momento. Por otro lado, me gustaría quizás adentrar a lo que se viene. Yo sé que hay mucha ansiedad, incluso yo confieso que estoy muy ansioso, pero ya estoy un poquito acostumbrado, ya llevo 2 años en esta lucha, metido de lleno en primer frente de batalla, y algo que nos ha caracterizado esta lucha en los últimos años ha sido, por supuesto, bajo el liderazgo de María Corina Machado, ha sido un poco la incertidumbre de no saber realmente si lo vamos a lograr o no, si hay una estrategia detrás. Pero definitivamente creo que el proceso, desde las elecciones primarias que ocurrió el 22 de octubre del 2023, ha ido ejecutándose de una manera casi, diría yo, sincrónica, de una manera milagrosa, donde creíamos que el venezolano estaba totalmente apático previo a las primarias, y solamente hizo falta que una mujer
con aproximadamente 20 años en política, tomara las riendas de este proceso, porque tenía valores y principios. Y uno de los principios que yo más resalto de María Corina es la coherencia entre el pensar y el hacer, y el decir, por supuesto. Ha sido muy coherente, y yo creo que eso tiene que ser un ejemplo para cualquier líder político, no solamente de Venezuela, sino del Perú y el resto de las Américas. Tenemos que entender que quizás la política ha estado en los últimos años muy alejada del peruano de a pie, del venezolano de a pie, y es hora de volver a reconquistar esos valores, ¿no? No solamente es lo que digo frente a una cámara, no solamente es lo que digo que voy a hacer, sino que realmente tus acciones vayan en compañía de esos pensamientos y de esos pronunciamientos. Y es así como, sin pretender hacer un recuento de lo que ha ocurrido, posteriormente, una vez que se creó la unidad, que muchas de las personas siempre que he tenido contacto me han dicho, oye, pero es que ustedes están muy desunidos. Estamos unidos quizás para la foto, quizás para los eventos importantes, pero en el fondo no estábamos unidos, a pesar de que teníamos la misma causa común, y era recuperar la democracia de nuestro país, recuperar la libertad. Posteriormente a ello, cuando hubo todo el proceso migratorio que nos contó la licenciada Nancy previamente, definitivamente se fueron sumando voluntades y motivos por los cuales llevar a cabo esta lucha. Siento yo que casi fue un designio divino de que los venezolanos atravesásemos este proceso. Es mi opinión muy personal. Creo que teníamos que aprender muchas cosas como sociedad, y creo que todos los países pueden sufrir este mismo desenlace en cualquier momento, pero de la crisis siempre salen oportunidades, y ese es nuestro rol. Identificar que, si bien es cierto estamos en crisis, siempre hay una oportunidad, siempre hay cosas que nos pueden llegar a hacer el giro de timón necesario para que las cosas cambien, para que la realidad se transforme en lo que realmente queremos, y para eso necesitamos hacer confluir un conjunto de voluntades inmensas que primeramente viene por los valores y principios de la persona o el grupo de personas que estén destinadas a liderar esos cambios, y por otro, un trabajo de equipo importantísimo. Liderar grupos, definitivamente, con la experiencia que tengo como director del comando acá en el Perú, ha sido una experiencia muy retadora estar todos los factores políticos de diferentes ideologías políticas, pero que por fin hemos llegado a un consenso real, transparente, donde todos nos escuchamos y donde todos aportamos, con sus oportunidades de mejora como todo proceso. Pero en eso estamos en Venezuela, no solamente en el exterior, también en Venezuela, donde están las papas que están quemando, no están calientes, están literalmente quemando en este momento, y es lo que ha permitido, bajo un liderazgo muy férreo, muy valiente, un trabajo en equipo, una solidaridad entre todas las partes que estamos, entre todos estos engranajes que estamos llevando a cabo este cambio. Y es lo que realmente nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, que obviamente empezó hace 25 años, de muchas caídas, de muchas decepciones, de muchos ya no quiero saber más nada, a hoy estamos literalmente a solo 2 días del cambio y de que ese cambio se haga realidad. Algo que les quería comentar con respecto a lo que se viene. Lo que se viene es un conjunto de eventos, desde mi punto de vista, bastante afortunados, muy bien planificados, donde cada uno de nosotros es importante. Nuevamente apelando al principio de la solidaridad con los pueblos de las Américas, yo creo que esto es un problema de todos, no es un problema solamente de los venezolanos. Hemos visto cómo, si en el caso de que Maduro se perpetúe en el poder, se aproxima a un 10.400.000 venezolanos que volverían a salir, que saldrían de Venezuela y se sumarían a todas estas comunidades de acogida, dentro de las cuales Perú sería uno de los países que mayor cantidad
de venezolanos seguramente le tocará acoger, y esto generaría una crisis tremenda, tremenda no solamente para la región, sino muy muy importante para el Perú, porque entendemos que esto no está planificado. Nadie quiere una crisis migratoria y nadie quiere tampoco salir de la planificación y la ejecución que ya estaba planteada. En este sentido, para mí es muy gratificante estar acá, compartir con ustedes y con las personas que nos están viendo en este momento a través de las redes digitales, y saber que ese día ustedes nos van a acompañar, que si quizás el día 9, el día 10 no tienen la oportunidad de estar presentes en los lugares donde se van a hacer las concentraciones, estoy más que seguro, y así lo demuestran encuestas televisivas de los últimos días, donde en una se hablaba de que más del 70% del peruano está a favor de esta lucha libertaria, en otra más nocturna, más vespertina, se hablaba un poco más de 50. Entonces estamos hablando de que entre un 50 y un 70% de la población peruana nos está apoyando, y esto responde a que el peruano se ha vuelto consciente no solamente de que quieren que regresemos a Venezuela, sino que realmente la crisis que hemos vivido es real, de que no es un desplazamiento porque no estaban dadas las condiciones, sino más bien fue un desplazamiento forzado. Era o salgo o me muero. Y es algo que definitivamente ustedes como pueblo del Perú, creo que están aprendiendo de nuestros errores, están aprendiendo de lo que no se debería hacer, para que en un futuro no muy cercano no sean ustedes los que les toque ir a otros países. Porque, y es no quiero decir una advertencia, pero creo que a veces nos cuesta reconocer o no sabemos valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos. Entonces ahorita, en este preciso momento, que el momento es ahora, siento que el peruano no solamente tiene que luchar por su propia democracia, por su propia libertad, porque realmente lo tiene. Creo que es un momento muy oportuno de entender de que esta lucha es una lucha regional, y de que en cualquier momento, si en Venezuela, así como en la lucha independentista, hay personas que están a favor y en contra, pero yo considero que si en esa lucha independentista, en esa batalla de Ayacucho, de primero de Junín, luego de Ayacucho, no se hubiese vencido a los españoles, definitivamente ningún país de Latinoamérica muy probablemente sería libre. En este sentido yo creo que corresponde lo contrario. Si realmente queremos ser libres, nuestro primer principio debería ser luchar y defender la libertad, no solamente en Venezuela, sino también en Nicaragua y en cualquier país en el cual en este momento, Cuba definitivamente, que en este momento carece de ello. Porque como lo mencionó al principio nuestra compañera Nancy, es un virus que se extiende. Es un virus que se extiende y que va carcomiendo poco a poco. Y esto es un llamado a todas las juventudes, y de la juventud extendida también, que vean a Venezuela, que vean a Cuba, que vean a Nicaragua como un motivo, una motivación, algo que les inspire a luchar por un objetivo en particular, que es la defensa de las democracias en la región. Que quizás ahorita Perú no está en una crisis como tal, pero creo que pueden unir causas en común las dirigencias políticas, que sé que lo van a hacer en todos los partidos y en toda la sociedad civil en general, para que no tengan que esperar a que ocurra recién, que les toquen la puerta y ahí recién activarse. Busquen un motivo, algo que los saque de su zona de confort, algo que les diga, mira, me levanto en la mañana no solamente a trabajar, no solamente a cumplir mis labores diarias y la rueda de la rata que le llamo yo, no, sino realmente, oye, ¿cuál es mi motivo, mi preocupación? Y ustedes que hacen vida política dentro de un partido, busquen ese motor, esa llama que los mueva, y estoy seguro que la tienen. A lo mejor siento que quizás falta echarle más carbón, más gasolina, más yereta, pero no es una opción quedarse sentados. Cuando mi vecino, que está ahí al lado, y que si se le incendia la casa,
tarde o temprano se me va a terminar incendiando la mía. Entonces no solamente se los digo a ustedes, que yo sé que están súper comprometidos, se lo digo a todas esas cantidades de personas que tarde o temprano van a ver este video y que necesitan entender realmente la importancia de esto. Para finalizar, solamente los quiero invitar a que este 9 de enero y 10 de enero, pero primero viene el 9, primero fue jueves que viernes, para que nos acompañen frente a la Embajada de Venezuela en la avenida Arequipa 298 a partir de las 10 de la mañana, a que hagan ese acto de presencia al cual les estoy haciendo ese llamado de conciencia, ¿no? Les estoy exhortando a que nos acompañen con toda la comunidad venezolana que va a estar, porque no solamente es una lucha del venezolano, es una lucha de todos, sin mencionar todos los beneficios que Perú recibiría en muchos sentidos con la sola recuperación de la democracia y las libertades en nuestro país. Así que les dejo la invitación abierta para que vayan el 9, para que vayan el 10, independientemente de lo que suceda. Esto es una lucha que va hasta el final, y si nos metimos, personalmente, si me metí yo en este proceso, en esta gesta política, en este movimiento ciudadano, es porque estoy dispuesto a darlo todo por volver a mi país, por ver a mi familia nuevamente unida, por poder ir cada vez que quiera, por poder decidir si elijo quedarme en Venezuela, en Perú o en cualquier otro de los países de Latinoamérica. Así que con esto cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que las reflexiones, el pronunciamiento de un joven venezolano que aprecia al Perú y que anhela la libertad de su pueblo nos obliga a no ser indiferentes y a participar en estos días decisivos, y por eso precisamente esta conferencia que compartimos esta noche con ustedes tiene un título sugestivo, ¿no? A pocos días, ¿no? En realidad la suerte de Venezuela se va a jugar el día 10, pero también en la etapa preliminar y en la etapa post 10 de enero. Y como ha ocurrido a lo largo del desarrollo de la historia política de América Latina, a veces los desenlaces políticos son inesperados, son fortuitos, se presentan a veces en el momento menos pensado, o son tan solo la suma de factores y razones que van generando condiciones objetivas para un relevo político que América Latina y Venezuela en particular esperan con ansiedad. Creo que la lucha por la libertad debe ser permanente. Alguna vez escribí una columna que tuvo acogida con el título "La lucha por la libertad no tiene fin". Y creo que la libertad está en juego. Es otra columna que dediqué este fin de semana para abordar la situación de Venezuela, porque sentimos a Venezuela como parte de América Latina, y como bien se ha dicho, no somos un partido solamente que participa en elecciones, sino que ahí de la Torre constituyó la Alianza Popular Revolucionaria Americana en 1924, teniendo como principio fundamental, en el punto número 5, la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Ese sentido internacionalista del APRA nos obliga y nos anima esta noche. Y gracias a las redes sociales que hoy permiten la cercanía con los grandes conglomerados humanos, con los grandes sectores políticos que tal vez no hacen un acto de presencia, pero sí siguen con atención el desarrollo de los acontecimientos. Creo que en este mismo momento, Nancy me facilitó una información hace un minuto, cómo en Venezuela el gobierno va a responder en el plano policial y militar con represión, sin límites seguramente, porque ellos se juegan el poder del gobierno y su propia libertad. De tal modo que esta es una lucha por la primacía de la libertad, y que no se diga que la libertad es un principio retrógrado que ahora levantan las derechas o que levantan los liberales. La libertad es un principio fundamental de toda persona y de todo pueblo que se sienta y se siente que se aprecia a sí mismo.
Recuerdo que en agosto con Nancy y otros compañeros estuvimos en esa mesa, había una asistencia de la comunidad venezolana, que agradecimos esa noche, y yo enfaticé en la frase simple de lo que ha sido el motor del aprismo continental y peruano en particular, la frase "pan con libertad", que fue el principio de varias campañas electorales en las que Arias Latorre fue candidato por el aprismo. Y cuando asociamos la frase "pan con libertad", tiene que ver precisamente con los conceptos que Nancy con propiedad desarrolló en su interesante y brillante intervención respecto a que hay que construir el diálogo, la democracia, la institucionalidad, reducir la pobreza, cerrar brechas sociales, promover la igualdad en los términos no monetarios, sino del ejercicio de derechos ciudadanos. Y realmente, como bien se ha dicho esta noche, la vivencia de Venezuela, los 25 años bajo el gobierno del chavismo, su nueva constitución, y recuerdo la fecha cuando Hugo Chávez juró el cargo de presidente invocando una constitución moribunda, y se suponía que era el inicio de un nuevo despertar. Esa afirmación la traigo a colación porque acá en el Perú aún hay personas que creen que el Perú debe ser refundado con una nueva constitución, y seguramente en el próximo proceso del 2026 vamos a tener más de un candidato que va a proponer la Asamblea Constituyente como garantía de transformación social. Arias Latorre, en la etapa final de su vida en 1978, se sumó al esfuerzo para una transición democrática y aceptó ser el líder de la lista de 100 candidatos a la Asamblea Constituyente del Partido Aprista. Tenía ya 83 años y presidió la Asamblea Constituyente. Y firmó en su lecho de dolor la Carta Magna de 1979, que luego fue derogada por la Constitución de 1993 bajo un contexto poco democrático. Muy discutible el referéndum que se convocó en 1993 para convalidar el texto constitucional del CCD de ese entonces. Entonces América Latina tiene que aprender de sus errores, tiene que aprender de que el populismo, y Arias Latorre siempre marcó distancia con los populismos de izquierda o de derecha, y Arias Latorre, si algo lo caracterizó, fue que no pretendió anular al pueblo, sino educar al pueblo. Y nosotros, que pertenecemos a una generación que tuvo la fortuna de verlo a Víctor Raúl ya en la etapa final de su vida, cuando estábamos entre la niñez, la adolescencia y los primeros años de la universidad, creo que tenemos el deber de sumarnos a este esfuerzo continental para hacer de Venezuela un país libre, soberano, y a su pueblo un país unido al nuestro en los ideales de pan con libertad y de integración continental y de lucha antiimperialista, en un contexto en el que el imperialismo tiene que ser estudiado de manera abierta, porque ya no estamos hablando del antiimperialismo yanqui del que habló Víctor Raúl, el antiimperialismo del APRA en 1928, o del programa máximo del APRA en los años 20. Hoy tenemos otros actores en el plano internacional. Rusia ya no tendrá el peso que tuvo en el siglo XX, pero Rusia sigue siendo un país que tiene injerencia en la política latinoamericana, y no podemos olvidar a Venezuela, pero no podemos olvidar dónde está la génesis también de este proceso: Cuba. La Cuba de los 60, la Cuba revolucionaria, la Cuba de la promesa, la Cuba de la igualdad y de los derechos plenos. ¿Cuántos jóvenes en el Perú creyeron en esa revolución cubana y tomaron las armas? También pasó lo propio en Venezuela, Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay. Creyeron en esa utopía revolucionaria. Sin embargo, Cuba sobrevive, su pueblo sojuzgado, pasan muchas necesidades, y pareciera que los pueblos a veces se acostumbran a vivir bajo ciertas condiciones y reclaman derechos solamente en situaciones muy dramáticas. Conocí a María Corina Machado en el año 2014, cuando estaba haciendo una visita al Congreso Nacional del Perú. Me acuerdo que le entregué una columna que en ese entonces publiqué, llamando la atención de lo que parecía todavía un gobierno con rasgos autoritarios,
pero con alguna apertura democrática. Y encontré en María Corina Machado una persona con voluntad de servicio, y creo que en ese momento su liderazgo, estando ella en territorio venezolano, va a ser determinante en las próximas horas, y espero que el pueblo, venciendo el temor y el riesgo de la represión brutal de la dictadura, salga a manifestarse en las próximas horas, en los próximos días, para ejercer su derecho a hacer valer su voto ciudadano. Porque es indiscutible que Venezuela tuvo un proceso electoral y que los resultados son incuestionables, los resultados de la oposición. Las actas electorales han sido recogidas primero un 40%, luego se habló de casi más del 90%. Y sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, a través de su vocero, dijo a la medianoche del 28 de julio, Día Nacional del Perú, que el señor Maduro había ganado por el 52% de los votos y que ya se habían escrutado, creo, más del 80% de las actas electorales y que ya era un resultado irreversible. Por cierto, han pasado las semanas y los meses y no ha mostrado ninguna acta electoral. Y ahí viene a veces la complicidad, la forma laxa como algunos gobernantes de izquierda. Lula da Silva, y voy a decirlo con nombre propio, hizo un juego de palabras, estamos a la espera, si hay alguna impugnación, si hay algún reclamo. Recuerdo al mismo señor López Obrador en sus tediosas conferencias de prensa matutinas de todos los días, pobre pueblo de México. Dijo, hemos conocido resultados, pero no son definitivos, pero hay una tendencia a favor del señor Nicolás Maduro. Ahora había un relevo político en México, está la señora Claudia Sheinbaum, presidente. Conocemos y sabemos que va a asistir, ¿no?, a la transmisión de mando al nuevo periodo dictatorial que se instalaría el 10 de enero, pero para sorpresa nuestra hay algunas reacciones favorables en América Latina. Y como bien ha dicho con propiedad Lucho Villasana, a veces los pueblos se encuentran en el momento para pronunciarse. Tal vez ha sido el caso de nuestra Cancillería, que guardó silencio, preocupante por cierto, y en las últimas horas esta mañana el canciller ha sido más explícito, ya ha hablado del presidente electo González Urrutia. Entonces, estamos ante juego de palabras, ante neologismos, palabras más, palabras menos, pero creo que el gran protagonista de la libertad y de la lucha por la libertad en Venezuela es el pueblo de Venezuela. Ustedes son los depositarios de la soberanía popular, ustedes ya se han pronunciado, y a pesar que de los 8 millones o más de ciudadanos venezolanos residentes en el exterior, solo pudieron votar menos de 70.000, tengo entendido, claramente el gobierno no quería darle el voto en el exterior a sus connacionales por una razón clara que iba a perder abrumadora. Entonces, ya se ha dicho esta noche con mucha precisión que si esa lucha por la recuperación de las libertades en Venezuela fracasa, en este segundo periodo podría haber una migración masiva, incluso superior en número a la primera migración. Y eso es parte de la estrategia cubana. Nadie habla de que en Cuba la población en el año 59, cuando se dio la revolución, es casi la misma que en el 2025. No ha crecido poblacionalmente Cuba. Perú tenía en el año 61, según el censo de ese año, algo más de 10 millones de habitantes. Hoy estamos bordeando los 34 o tal vez 35 millones de habitantes. Pero en Cuba las estadísticas son curiosas, porque el sistema cubano, ¿no?, se expresa en los peores términos de aquellos que toman el camino del exilio o toman el camino de ir al norte, de hacer su vida en los Estados Unidos en otras latitudes, pero guardan silencio cuando esos hombres sacrificados y mujeres envían remesas a sus connacionales, a sus familiares en La Habana y las principales ciudades de Cuba. Entonces, esto es parte de un plan que en el caso de Venezuela quiere copiar. Creo que al gobierno de Nicolás Maduro le convendría una segunda ola migratoria. Esos ciudadanos ya no votarían en los próximos comicios, como no lo hicieron en los últimos comicios, salvo 70.000 ciudadanos. Entonces, y además enviarían remesas.
y además podrían, digamos, expulsar en términos políticos a los opositores que están enfrentando a la dictadura, a la policía, al ejército en las calles. O sea, es la estrategia cubana, y creo que más el señor Nicolás Maduro está confiando en la inteligencia cubana que en la propia inteligencia y en las fuerzas militares o policiales de su país, porque hay una dependencia casi absoluta. No quiero personalizar, pero alguna vez dije que si Hugo Chávez tenía algún atisbo de nacionalismo, daba su formación militar. En el caso de Nicolás Maduro, creo que el nacionalismo no lo motiva. Él es un operador funcional de los intereses de la Revolución Cubana y de La Habana. No en vano fue formado políticamente por ellos. Y acá tenemos a un Vladimir Cerrón. O sea, no somos ajenos a este problema, compañeros, que nos escuchan, que nos siguen. No somos ajenos. Vladimir Cerrón, fundador del Perú Libre, partido que llevó a la presidencia de Pedro Castillo, partido al que perteneció a la señora Boluarte en un momento determinado. Estudió medicina en La Habana, se formó en La Habana, es un cuadro formado por el Partido Comunista Cubano. Entonces, las vicisitudes del pueblo de Venezuela las hacemos nuestras. No tenemos una venda en nosotros. El próximo 2026, solo a unos meses estamos, habrá una nueva campaña y habrá otros candidatos, más de 30 partidos inscritos, otros 20 en la lista de espera. Tantos partidos es que parte de un proyecto, crear caos, confusión, que no haya identidad partidaria, que no haya liderazgo fuerte, que no haya movilización ciudadana consciente. Y la tarea del APRA es inmensa. Hemos cumplido 100 años en mayo como movimiento continental y como partido superamos los 90 años. Y siempre recuerdo a Águila Latorre hablando de su hermano Rómulo Betancourt, el líder venezolano, fundador de Acción Democrática, en un momento dramático cuando fue víctima de un atentado criminal, ¿no? Dio un discurso, y hay videos al respecto, ¿no? Quemado, ¿no? Prácticamente se había salvado de la vida por una circunstancia y una casualidad, pero enfrentó al enemigo. Y el enemigo era de la derecha y era del comunismo, porque quienes hemos estado en la línea estamos en la línea de Betancourt o de Águila Latorre o de Pepe Figueres, estamos en la línea anticomunista, por un principio ideológico, filosófico, político, y en la línea crítica de la derecha, que en el caso del Perú, la derecha oligárquica, plutocrática, fue la que impidió que Águila Latorre más de una vez fuera candidato, o más de una vez se reconociera su victoria electoral, como pasó en el 62. Eso consumó un golpe de Estado para anular las elecciones que había ganado Águila Latorre y convocar a nuevas elecciones, en las que ganó Fernando de la U. Pero Águila Latorre no nos enseñó a odiar, no nos enseñó a generar lástima en el país, sino conciencia. Y yo saludo la presencia de una luchadora y una académica y una profesional como Nancy Arellano esta noche, y la presencia de Luis Villasana, porque son la presencia de la comunidad venezolana que es parte de este Perú que está en constante evolución. Quienes creen que el Perú no ha cambiado se equivocan. El Perú de ahora es un Perú más informal, es un Perú menos institucionalizado, donde la política se ha precarizado, donde un partido con historia no tiene presencia, como el APRA no tiene presencia en el actual Congreso, donde hay líderes que no son capaces de hilvanar o decir una frase completa, y donde hay un decaimiento de la política, y también hay un desinterés de la política, sobre todo los más jóvenes, porque esa es una tarea inmensa. Yo estoy seguro que si estos días 3 millones, 5 millones o más de jóvenes, hombres y mujeres de Venezuela salen a las calles, hablo de cifras grandes, ¿no? Tal vez la dictadura y la fuerza de represión van a cambiar de opinión y se busca una salida rápida, ¿no? Al exilio, una salida negociada, una salida conversada. Y siempre recuerdo, porque
estudié, me permití estudiar los pasajes de enero del 58, cuando Pérez Jiménez no abandonaba el gobierno, no abandonaba el poder, y fue el movimiento popular, social y político donde Rómulo Betancourt tuvo un papel protagónico y otros líderes social cristianos que hay que reconocer. Pero también un sector de los militares se sumaron a esa protesta. Entonces todos estamos esperando esa reacción. Y creo que Edmundo González, que ayer ha estado en diálogo abierto con Joe Biden en el Salón Oval, y ha dado declaraciones a la comunidad venezolana y a la prensa internacional, creo que ha enviado un mensaje muy sutil a los hombres de uniforme. Y lo mismo ha hecho María Corina Machado. Pero sin embargo ahí hay un reparo, ¿no? Ha habido pues un adoctrinamiento, una politización, una poda de adversarios o enemigos o personas que no son incondicionales a la dictadura, y tal vez esa sea una tarea difícil. Pero siempre hay la esperanza de que un líder militar insurja. Porque así como hubo militares que dieron su vida en el levantamiento del año 92, febrero del 92, ¿no? La sonada de Hugo Chávez que fracasó, hay otros militares que han estado dispuestos a dar su vida en defensa de la democracia y la libertad en Venezuela. Esperemos que esa situación se dé, esa conjunción del esfuerzo de jóvenes, hombres y mujeres, y la unidad de la oposición, que bien vale la pena ponerla de relieve, porque sin unidad es imposible lograr la victoria. Y la presencia de sectores militares, lo que no quiere decir que nosotros seamos golpistas ni estemos alentando la lucha fratricida, sino que en momentos decisivos de la historia de los pueblos es necesario el concurso y la conjunción. Y eso lo hemos vivido nosotros en el APRA y en el Perú con Aya La Torre. En la etapa final de su vida, en la Asamblea Constituyente, los militares que lo habían acosado, perseguido, obligado a estar asilado en la Embajada de Colombia en la Avenida Arequipa más de 5 años, o que le habían robado más de una elección, o que habían dado golpe de Estado, o que lo habían declarado fuera de la ley, reconocieron las virtudes políticas de Aya La Torre y le dieron la más alta distinción, la Orden del Sol, en su lecho de dolor. Esperemos que Venezuela sea el ejemplo, porque estoy seguro que si cae la tiranía el 10 o en los próximos días de enero o en las próximas semanas, pues puede también darse un escenario de fragilidad donde un gobierno asume el cargo, cubre el cargo, tal vez ante muy pocos dignatarios internacionales, tal vez ante muy pocos jefes de Estado, tal vez con la ausencia de la comunidad internacional y el repudio o la oposición de la comunidad internacional, pero asume el cargo. Pero la lucha debe continuar. Las comparaciones son a veces odiosas, pero vivimos un proceso parecido en el año 2000 en el Perú. Alberto Fujimori cobró el cargo por tercera vez, y a esa misma hora habían miles de peruanos en las calles, ¿no?, protestando por la reelección o reelección de Alberto Fujimori. Semanas después se reveló a través de un video que estremeció la política nacional, y luego el presidente Fujimori tomó la decisión que todos conocen: renunciar a la presidencia estando en el exterior. Entonces hay varios escenarios. Creo que esta noche hay que levantar los espíritus y dirigirnos a los que no están presentes, a la gran comunidad venezolana, que va a estar expectante seguramente el 10 de enero. Y recuerdo que la noche del 28 de julio, cuando miles de venezolanos y peruanos esperábamos cerca de la embajada, en los parques próximos de la Avenida Piquituás, Avenida Arequipa, y había miles de ciudadanos expectantes del resultado, fue claro cuando la gran desilusión y el llanto de muchos y la furia de otros y la desesperación cuando se conocieron los resultados falsos, ¿no?, grotescos, ¿no?, a la medianoche del 28 de julio. Con el 80% de las actas escrutadas, Nicolás Maduro ha sido electo con el 52%. Entonces, creo que la protesta días posteriores al fraude electoral fue reveladora. Creo que el gobierno retrocedió, pero tal vez
faltó un poco de decisión y arengar, liderar y no llamar al repliegue, sino más bien a la acción. Los apristas hemos tenido en nuestra historia política, lo saben los compañeros que están esta noche, revoluciones o insurrecciones en defensa de nuestra libertad y el derecho al voto y a la legalidad que le correspondía por derecho propio al partido de Ayer Torres. Pero no hemos sido golpistas, nunca hemos sido golpistas. Y si alguna vez tomamos las armas para levantarnos en defensa de la libertad, fue con el claro propósito de convocar elecciones limpias y transparentes a la brevedad. Yo creo que Venezuela está llegando a un punto de inflexión. Creo que la comunidad internacional está reaccionando. Tal vez el relevo en Estados Unidos, un Joe Biden que está de salida y que fue muy concesivo con el gobierno de Nicolás Maduro, tal vez porque él no decidió, sino su entorno lo aconsejó, o presionó, lo convenció, o encargó, delegó a terceros. Pero los acuerdos barbados no fueron cumplidos, no fueron honrados, ganaron tiempo, ¿no? Ese señor Saab regresó en olor de multitud a Caracas, y siempre esa narrativa de los gobiernos autoritarios, lo nombraron ministro, no, recuerdo a su esposa, la nacionalidad italiana, invocando la libertad de su esposo porque había ido a comprar medicinas para el pueblo de Venezuela. Entonces, nuestros pueblos tienden a creer, y a veces somos crédulos todos. En las relaciones humanas se da a veces ese factor muy frecuentemente. Pero creo que Venezuela ha llegado al límite. Creo que el trabajo debe ser simultáneo. La lucha en territorio venezolano, tal vez la llegada de Edmundo González, acompañado de otros jefes de Estado, se baraja esa posibilidad, o está en un punto fronterizo, expectante de desenlace político, pero la lucha también en las calles de las grandes ciudades de América Latina, porque hay comunidad venezolana en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, en Bogotá, en otras ciudades de Colombia, en Centroamérica y en México y en Estados Unidos, por cierto en Europa, en Madrid en particular. Entonces hay que hacer ese llamado a la expresión legítima, y ojalá que el gobierno de Perú sea a la altura, como lo ha manifestado esta noche o esta mañana el canciller peruano en una transmisión radial, y el pueblo peruano acompañe a la comunidad venezolana en este esfuerzo mancomunado, y el pueblo aprista sobre todo reconociendo el liderazgo de un Ayer Torres continental, de un Rómulo Betancourt que tuvo en Víctor Raúl un hermano mayor, y reconociendo siempre que Venezuela acogió a cientos de miles de peruanos en los años 70, especialmente cuando el tirano Velasco Alvarado acá en Perú se hizo del poder y excluyó al APRA de toda posibilidad democrática y electoral. Entonces, defendamos la libertad por encima de todo, y la libertad tiene costos. Defendamos la vida, por cierto, pero tal vez sea necesario que haya situaciones de fuerza. Ya Venezuela ha vivido situaciones en el 2014, 2015, 2017, 2018, episodios dramáticos que la comunidad internacional a veces tomó con cierta distancia. Y en las últimas horas vi a la señora Bachelet en un acto político en Chile que me preguntaba cuánto pudo y cuánto debió hacer Michelle Bachelet en su condición de alta comisionada de las Naciones Unidas en temas de derechos humanos para denunciar al gobierno de Maduro hace ya varios años, y no guardar, ¿no?, en la gaveta o bajo la alfombra informes contundentes respecto a las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, los apristas no hablamos a media voz, no decimos las cosas en sentido figurado, las decimos con respeto, pero con la valentía que corresponde, y creo que el momento lo exige. Y la comunidad venezolana y la comunidad peruana y los pueblos deben hermanarse para recuperar la libertad en Venezuela, que será un hito que podrá tal vez tener consecuencias o efectos dominó, ojalá en Cuba, en Nicaragua y en otras latitudes latinoamericanas. Y creo que las exequias del presidente Carter se están desarrollando hoy día en los Estados Unidos. Y Carter, más allá de errores, creo que puso de su parte en su gobierno
del 77 al 81 un gran esfuerzo por democratizar América Latina. Y se recuperó la libertad no en simultáneo, por etapas, por circunstancias y países. La recuperación más difícil fue la de Chile. Un referéndum, un plebiscito, elecciones que proclamaron al presidente Erwin como presidente por un periodo de 4 años. Y ahí estuvo el presidente García, en su primer gobierno, que fue el presidente más ovacionado por los 80.000 ciudadanos chilenos que colmaban el Estadio Nacional de Santiago. Entonces esta noche, que sea noche de recuerdo y evocación, pero noche de acción y de propuestas. Estamos a pocas horas, a pocos días, y el título de esta conferencia habla sobre eso y también de la democracia en las Américas, porque esperamos y confiamos que este partido demócrata tan comprometido con el progresismo internacional, con la Agenda 2030, tenga una mirada más en defensa de los valores democráticos en toda América Latina. Y más allá de diferencias de opinión, la gestión y administración de Donald Trump, que se instala el 20 de enero, pueda ser un factor a favor, como el del secretario de Estado Marco Rubio, de ascendencia cubana, sean factores a favor de esta lucha por las libertades. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sabemos. Derrocar a Maduro, que Maduro renuncie, se exilie o vaya a prisión, eso son posibilidades. Pero también tengamos presente que los enemigos no se quedan conformes. Ellos si pierden el poder, van a querer recuperarlo. Como lo están tratando de recuperar, lo van a tratar de recuperar en los próximos tiempos los kirchneristas, ¿no?, en Argentina. Y qué dato tan interesante que trajo esta noche Nancy respecto a cómo un país insolvente como Argentina en el 2001, que puso fin al gobierno de Fernando de la Rúa, ¿no?, el famoso corralito, ¿no?, los papeles de la deuda externa argentina que no tenían valor en los mercados internacionales, como esa triangulación y apoyo financiero del gobierno de Hugo Chávez permitió darle un salvavidas a un gobierno afín al gobierno de Hugo Chávez. ¿Y cuánto daño han causado los Kirchner, ¿no?, en la política argentina? Entonces, creo que el presidente Edmundo González, presidente electo de los venezolanos, ha sido bien acogido por el presidente Milei. Seguramente, además de su visita al presidente Biden, tiene otros compromisos en los próximos días u horas, pero ese acompañamiento de jefes de Estado, y estoy seguro que si el presidente García estuviera con nosotros, sería otro jefe de Estado que estaría al lado de Edmundo González en la recuperación de la libertad para todos los venezolanos. De tal modo que levantemos nuestro ánimo, nos sumamos al esfuerzo de ustedes, agradecemos su presencia esta noche. Un saludo a los compañeros, un saludo al pueblo aprista, un saludo a todos los que creemos en la democracia, no como una forma solo de elección, sino una democracia como una forma de redención social y de transformación en valores democráticos y en valores por los que Aya La Torre siempre creyó. Aya La Torre era un pacifista, era un libertario, era un hombre que no enseñó a odiar y que pretendió que a través del diálogo los países y el pueblo del Perú podía llegar a consenso. Le costó toda la vida, no llegó al gobierno, pero es parte de la historia nacional y parte de la historia latinoamericana. Y seguimos hablando de él con el mismo entusiasmo que lo escuchábamos en sus días finales en algún coloquio en Alfonso Ugarte en la Casa del Pueblo. Gracias por la presencia de ustedes, que viva Venezuela libre y anhelemos la libertad para toda América Latina unida en los ideales de integración y de lucha por la justicia social, de paz con libertad. Muchas gracias. A continuación, 2 breves preguntas de parte del público, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? Voy a ser muy breve porque seguro que habrá algunos compañeros que querrán hacer algunas reflexiones. Mi nombre es Santiago Bejarano, creo que me conocen la gran mayoría. Orgulloso de ser peruano y ser arequipeño. Tengo un tío que se casó con una venezolana hace muchos años, que fue a trabajar a Venezuela. Veía las noticias el día de ayer en la mañana, hoy día creo, y es el
comando conjunto, el comando de las Fuerzas Armadas de Venezuela, se han alineado, ¿no?, el gobierno, o se han pronunciado, creo que había un pronunciamiento, ¿no?, de las altas esferas de las Fuerzas Armadas venezolanas, obviamente apoyando a este Sácar, a este orangután de Maduro. Eso, ustedes como analistas que conocen más el problema y que hacen reflexiones al respecto, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo se podría dar una lectura, una mirada, ¿no? Porque obviamente las Fuerzas Armadas en Venezuela es pues casi la columna vertebral, el operador activo, el operador físico, ¿no?, el músculo, vamos a decir, la musculatura de esta dictadura, lo que decía este señor Maduro. Y una segunda pregunta sería: ¿cómo analizan, cómo leen ustedes, cómo observan, vamos a decir, la manifestación de la comunidad? Porque es importante lo que dijo José Antonio Torres, ¿no? Cuando hay una indiferencia o cuando hay un silencio, se puede interpretar de muchas maneras, pero como se dice coloquialmente, cuando hay bulla en el barrio, ¿no?, cuando hay protesta, cuando hay, dicen, no te reconozco por esto y por esto, ¿no?, son gestos políticos que de alguna manera arriban, ¿no?, a alguna conclusión. Esas serían mis dos preguntas muy concretas. Y brevísimamente, haciendo un paréntesis, Martin Luther King, en el año 56, con la esposa del presidente Roosevelt, le mandó una carta a la torre cuando habían asesinado a 4 líderes en Sudáfrica, cuando se dio ese fenómeno del apartheid, que por esos años era fuerte a nivel mundial, ¿no? Martin Luther King era vicepresidente de una institución mundial que la creó la esposa del presidente Roosevelt. Y le mandan a la torre una carta reconociéndolo como un líder de la servicio continental. Y Mandela, cuando sale, esto está en internet, ¿eh? O sea, no estoy haciendo una elucubración fantasiosa. Mandela, cuando asume la presidencia de Sudáfrica, menciona a la torre y menciona la frase de justicia social, de paz con libertad. Y dice, hay un guerrero, un luchador en América Latina que sin conocerme en los ámbitos internacionales pedía mi libertad. De esa manera solamente, vamos a decir, anécdota cultural. Esa era mi reflexión. ¿Cómo leen ustedes esto de los militares y la comunidad, cómo se está pronunciando? Está bien que solamente Argentina, Perú, tibiamente, como se espera esta señor, y otros países. Muchas gracias. A ver, bueno, el tema militar es un temazo en Venezuela. Es un temazo porque, de hecho, Venezuela es un país con un profundo espíritu militarista, con el que además contra el cual además se ha luchado como causa, o sea, Acción Democrática, liderada por Rómulo Betancourt, por Rómulo Gallego, por Andrés Eloy Blanco. Parte de lo que justamente se proponía era poder entrar en la Venezuela civil, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esta oda al referente nacional militar, ¿no? Esta oda que nos llevaba de Bolívar a Páez, a los Monagas, y que dejaba de lado a otros personajes. De hecho, la organización que presido, Benectiva, aquí en Perú, la clínica jurídica, se llama Juan Germán Rossio, que es un gran líder de la época de Bolívar, presidente de la constituyente del Congreso de Angostura, y se dice precursor además del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, frente
a esa oda a lo militar que ha estado siempre pululando. Además, el proceso independentista llevó a generar una correlación entre el poder militar y la posesión de la tierra. Nuestros grandes latifundistas eran militares. Y además son los que crean no solamente las revoluciones, sino hasta los partidos políticos en aquel momento, ¿no? Los que estaban, tuvimos liberalismo amarillo, liberalismo rosado, teníamos acá. De hecho, Cipriano Castro decía que Venezuela era un cuero seco, porque lo pisan por un lado y se alza por el otro. Entramos en el siglo XX y la primera medida del general Juan Vicente Gómez, acérrimo enemigo de la democracia directa, y en su gobierno es que se da la generación del 28, donde surgen líderes democráticos como Rómulo Betancourt y un Rafael Caldera también, por mencionar también a los socialcristianos. En ese momento, la única forma que encontró Juan Vicente de controlar era generar la academia militar. ¿Por qué? Porque mientras tenían este tema como no organizado, estaba este tema caudillesco en el país, donde había pactos entre caudillos militares para garantizar o no el sostenimiento del poder. Y el ministro de Guerra y Marina, que era el ministro de la Defensa, era siempre el candidato siguiente para gobernar. Esa era otra costumbre que había. Entonces, en ese proceso civilizatorio y democratizante en Venezuela, la pugna con el poder militar siempre estuvo presente. Y Hugo Chávez Frías despertó al monstruo después de 40 años. Además del populismo, además del mesianismo, además de la cartera, de la chequera petrolera, además de la militar. Primero, con los dos intentos de golpe. Por supuesto, estos militares no se mandaban solos, había un tema con los amos del valle, con la oligarquía presente, el contubernio entre los factores de poder. Y, ojo, también, hablando claro, hay que resaltar que también hubo contubernio con factores del poder para que llegase Hugo Chávez Frías al poder, financiado por la derecha, pensando que iba a ser un personaje manejable o transable como había sido otrora los personajillos militares al mando. Entonces, claro, el chavismo despierta esto. Nosotros, además, como país que tenía una democracia supuestamente estable, ¿no? Parte de los recortes para sostener los programas de inversión, etcétera, fueron recortes militares. Entonces ahí se generó en la década de los 80 y 90 disculpen la larga introducción, pero para que se entienda lo que voy a decir ahora, que no es tan sencillo, pero ese recorte causó en las Fuerzas Armadas cierto, ¿no? resquemor frente a dinámicas incluso de corrupción y tal, que también estaba sobre el tapete y no podemos tampoco negarlo, y el proceso de liberalización económica de los 90 iniciado con Carlos Andrés. Cuando entra Chávez en escena con el intento de golpe, dos intentos de golpe, y entra además generando una retórica sobre lo virtuoso, ¿no? Es como la espada de Bolívar nuevamente, ¿no? Y aquella oda al militar guerrero que va, ¿no?, a poner orden por la patria. Se genera toda una leyenda a partir del juramento del Samán de Güere, además generan todo un panteón de héroes, entre los que está Diosdado Cabello, y cómo ellos conspiraban para recuperar, ¿no?, la república.
Y claro, toda esa narrativa, que además está con 2 intentos de golpe de Estado, donde mataron a compañeros de armas, donde mataron a ciudadanos, a civiles, y termina siendo parte de esa búsqueda de campaña, ¿no? Y eso lleva incluso a que hagan modificaciones en la composición de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y aquí es donde voy. Eran 4 componentes, crean un 5º componente y además lo ponen al mismo nivel. Tema de la reserva. Además, sacan por supuesto a todos los vieja guardia, les dan de baja, empiezan a manipular los ascensos. Y por ejemplo, el caso del golpe de 2002 y los militares de Plaza Altamira, que hubo un intento, ¿no?, de insurrección en el año 2002. En ese momento, ¿por qué ocurrió? Ocurrió porque después de la modificación a las Fuerzas Armadas, modificaron la ley de las Fuerzas Armadas, modificaron un montón de cosas, hacen lo que nunca se había hecho en Venezuela. O sea, el pacto que había entre la clase política y la clase militar era: está bien, gobiernan los civiles, los militares no votamos, no participamos en partidos, solo velamos por la Constitución, pero eso sí, el ministro de la Defensa siempre es militar. Y agarró Chávez y básicamente rompe el pacto, le da voto a los militares, les permite participar de partidos políticos y además nombra a José Vicente Rangel, un civil, como ministro de la Defensa. En ese momento el quiebre en el alto mando lleva a que se pronuncie. Ahora, eso era parte de una estrategia para ver quiénes eran los institucionales. Ya. Entonces hay una primera barrida de liderazgo institucional dentro de nuestras Fuerzas Armadas, la más dura, diría yo. Luego, con la entrada de los cubanos entran, y no es que entran a un complejo hotelero o alquilar depas por ahí en Airbnb, ¿no? Entran y los meten en Fuerte Tiuna. Entran dentro de la lógica de programas sociales, con una combinación de personas que pertenecen, ¿no?, a las fuerzas de orden de Cuba, a trabajar en la implementación de estos programas y a trabajar en instalaciones militares venezolanas. O sea, toda la logística. Toda la logística. A eso se suma que además crean este tema de los reservistas, crean este tema de poner en el mismo nivel, digamos, a los reservistas y los ascensos de los reservistas con los ascensos del resto de las Fuerzas Armadas. Es una locura. Además empiezan a pactar un cambio en la matriz de compra de armas, que empiezan la compra de armas a Rusia, etcétera, 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 y a traer juguetes. O sea, juguetes me refiero a armas innecesarias para un país como Venezuela, para alzar el ánimo y el ego, y bueno, por supuesto, con unos esquemas de corrupción horrorosos. Pero el tema de los Sukhoi, la flota aérea de Venezuela es una flota muy potente, así que dejarlo claro. Creo que es la más potente de América Latina. O sea, tenemos una cantidad absurda y tenemos además 2.000 generales para un ejército que no alcanza los 300.000 efectivos, cosa que es otra locura. Entonces, por supuesto, tienes un montón de generales que no tienen prácticamente batalla. Yeah. Porque además hubo todo un tema de prebendas, etcétera, ¿no?, y de pago de favores en las cadenas de ascenso, que llevan a que tenemos más generales que Estados Unidos en número. Una locura. Entonces, luego la orden de los 5 soles, que era una orden que tenían históricamente héroes de la independencia, etcétera, empezaron a repartirla también a estos generales. Imagínate ese escenario donde volvimos retrocedimos a la época del siglo XIX, cuando no había Fuerzas Armadas, y por eso que estaba echando todo el cuento. Retrocedimos al siglo XIX, donde no había Fuerzas Armadas, donde tienes al tirano que va como hacía Cipriano Castro o Juan Vicente Gómez en las primeras de cambio,
que era que le decía a la gente que escogiera el uniforme que quisiera. No, que si a usted le gusta con 3 estrellitas, otras 2 rayitas o 3 rayitas, y ya. Usted pasaba, ascendía por gusto en el ropero. Entonces, tenemos unas Fuerzas Armadas no profesionales, con un número efectivo de 300.000, estoy hablando de los 5 componentes. Tenemos 400.000 reservistas supuestamente, donde hay un montón de gente civil sin ningún tipo de formación. Irresponsablemente, le acaba de mostrar usted el compañero José Antonio, que están entregando rifles de asalto rusos a población civil hoy en Venezuela. Pero además tiene gente que ha hecho la carrera, por ejemplo, del ejército, de la Guardia Nacional, que controla tierra junto con el ejército y los pasos fronterizos, que ahorita está siendo custodiada por el DIGESIN, que es la policía, o sea, que es inteligencia militar, pero inteligencia militar no debería estar, ¿no?, custodiando fronteras, pero además lo están haciendo por orden directa de Diosdado. Pero además resulta que están repartiendo supuestamente uniformes del FAES, que era un cuerpo especial que estaba trabajando en los barrios y que estaba teniendo enfrentamientos en los barrios con los grupos armados paraestatales que ellos mismos crearon y armaron, y que de repente empezaron a ser insurrectos respecto del mando político. Entonces, como el FAES hizo esa limpieza, por decirlo así, en estas zonas populares, están agarrando a la gente de los componentes, sin importar a cuál pertenecen, poniéndoles uniformes del FAES y quieren mandarlos en dupla, para que si combinados, que no pertenezcan al mismo al mismo componente, tengan orden de disparo libre si uno de los dos desobedece. Ese es el juego. Entonces, y por otro lado tienen a los grupos paraestatales que ellos mismos formaron y que siguen armados. Tienes grupos ligados a la FARC, ligados al ELN, o sea, tienes a los grupos de Tren de Aragua, que sí, que están operando en el arco minero, que están operando. Entonces, todos estos grupos con poder de fuego que están ahí, tienes el grupo Wagner de Rusia, sumarán 500.000, 600.000, siendo exagerados, porque además tienes buena parte de las Fuerzas Armadas que se ha ido, ojo, porque militares en el exilio, tampoco podemos dejar de. Entonces tiene mucha gente joven metida, llenando números, pero sin el carácter profesional, y por eso es que han tenido que contratar al grupo Wagner y al otro y al otro. ¿Ves? Pero tienes además un grupo de gente que se ha dado de baja porque no quería formar parte de él, y que difícilmente vayan a responder a un llamado en estas condiciones de nada, porque justamente se dieron de baja por los sucesos de 2017, y esa gente sí está preparada, pero no están dentro. Entonces, claro, tenemos un escenario. Además, las policías en Venezuela, que es otro tema importante, son municipales y regionales. Nosotros tenemos unos cuerpos descentralizados. Entonces, también hay poder de fuego en manos de policías locales, no es una sola policía. Y eso además ha permitido, porque teníamos un trauma de la época de Pérez Jiménez con la seguridad nacional, eso ha permitido incluso que haya límites al uso del poder coactivo en espacios, por ejemplo, típicamente liderados por la oposición, como el municipio de Chacao, como donde no podían meterse porque hubo policías que ponían el par y el arma frente a un policía nacional. Entonces, por eso el escenario para nosotros hay una parte que es gente muy joven, no preparada, y que además ha estado allí para sobrevivir, y que no tiene ni para bien ni para mal, me refiero a que no está ideologizada al punto, ¿no?, de la sujeción abyecta. Y por otro lado, que difícilmente vaya a arriesgar su vida porque además tienen familia, y eso es otra cosa, los militares tienen familia,
incluso en las circunscripciones electorales de militares, ganó el mundo. Imagínate tú. Por esa razón es que empezaron, ahorita están la mayoría de los militares encuartelados. Pararon todas las operaciones donde estaban involucrados los militares de aduana, de todo lo pararon para encuartelar. Entonces, ahí hay un mensaje de, uno, están claros en que no han generado la institucionalidad, no la han generado, o sea, sujeta, sujecionada, la guardia pretoriana que querían, no la lograron, porque si no, no hacen estas movidas del uniforme, del otro. Y además hay poder coactivo disperso, lo que puede generar, como en la Venezuela del siglo XIX, el cuero seco. Y ese cuero seco, a su vez, para nosotros es una luz de esperanza, porque si el resultado electoral, el acto del voto, se vuelve el preludio para el acto del arma, y 70% de nuestros militares se ponen duros en defender la voluntad soberana, el respeto a la Constitución, como manda la Constitución y la tradición de las Fuerzas Armadas venezolanas, yo creo que se puede evitar un baño de sangre que sería muy lamentable, de que jamás apostaremos. Para Luis, dos preguntas. Adelante, y yo termino de complementar las que quedaron al aire. Yo quería preguntarle a Luis, porque acabamos de escuchar que desde los 11 años viene haciendo política en tu país. No, corrijo. Desde los 11 años tenía conciencia política y siempre fui adversario al... Claro, de ahí vienes hasta en este momento. Mi pregunta va, ¿cuántos partidos políticos existen en Venezuela actualmente? Si es que existen. Y si cada partido político existen escuelas políticas o no hay escuela política, porque lo que se está viendo ahorita es solamente dos opciones, Maduro y Correa, y los demás partidos, ¿quién apoya aquí? ¿Cómo se entiende eso? Claro, allí... Por favor, ya son mis dos preguntas. Claro que sí. Con respecto al tema de ejercicio político como tal, realmente tengo 2 años. 2 años donde tomé la valentía de decir, ¿sabes qué? Dejo de ser espectador y me convierto en protagonista, porque siempre algo que yo criticaba era estar detrás de la pantalla, sentir la ansiedad, sentir el estrés, y cuando algo salía mal simplemente o criticas, pero nunca aportaba, ¿no? En ese sentido, a pesar de que uno marchaba y todo el tema, pero quizás las decisiones no correspondían a uno, ¿no? Eso me impulsó a dar el paso y bueno, gracias a Dios y el universo me han guiado hasta este momento, que definitivamente es histórico. Y con respecto a los partidos políticos, quizás voy a darte un abreboca y seguramente nuestra compañera y licenciada Nancy Arellano te va a dar mucho más detalle. Hay muchos partidos políticos de oposición, de incluso, digamos, simpatizantes del gobierno, quizás incluso creados por el mismo gobierno. Y además tenemos dentro de los partidos de oposición divisiones o 2 facciones, tal es el caso del Partido Acción Democrática, el Partido Voluntad Popular, el Partido Primera Justicia. O sea, los partidos más importantes de Venezuela fueron judicializados y fueron entregados a otras facciones más afines al gobierno. Entonces digamos que se ha debilitado mucho el sistema partidista en Venezuela y es parte de una estrategia. Ahora aquí me gustaría complementar con todo la respuesta que dio Nancy con respecto a los militares, con una frase muy sencilla, porque ahí tenemos, mira, toda la descripción histórica y actual de cómo se conforma y cuál es la fotografía del momento del sistema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero hay una frase que me viene resonando hace muchos días, que le dio justamente, o se le atribuye a uno de los más importantes presidentes socialcristianos en Venezuela, que fue Luis Herrera Campni, donde dice que los militares son fieles hasta que dejan de serlo.
haciendo alusión obviamente a que las lealtades o el militar no es leal, realmente va a depender mucho del escenario y del contexto político donde él tiende a tomar una decisión. No soy futurólogo, no me gusta esa ciencia, a pesar de que a veces puedo hacer escenarios. Creo que nada está dicho hasta este momento. Vamos a ver realmente cómo va a ser ese equilibrio de fuerzas, ¿no? Ya vimos un escenario catastrófico y que lo conversamos en la previa con Nancy. Realmente es una excelente estrategia por parte del gobierno. O sea, cómo garantizar la máxima ejecución de personas posible, tanto militar como civil. O sea, ellos van el todo por el todo, es todo o nada. Sin embargo, yo confío en la estadística, más del 70%, bueno, digamos, si los venezolanos en el exterior hubiésemos elegido o nos hubiesen permitido votar, estaríamos hablando entre un 80 y 90% de apoyo hacia Edmundo González Urrutia, María Corina y todo el movimiento. Y esto es una muestra más que representativa de cómo puede estarse reflejando también dentro del sistema militar y del sistema de las Fuerzas Armadas en general. Somos venezolanos por igual, tenemos familias, tenemos hermanos. Definitivamente yo algo que sí te puedo comentar es que la estrategia muy probablemente va a llegar en el momento y la hora indicada. Advertirle a ese militar que si osa osar las manos, osar las armas y dispararlas contra el pueblo, debe ser consciente que si otro militar lo hace, u otro policía, o cualquiera que sea la persona, reservista, etcétera, lo hace frente a una marea de gente saliendo por todos los rincones de Venezuela, pudiese estar atentando incluso hasta contra su propia familia y sus propios círculos sociales. Entonces, muy probablemente esta va a ser una narrativa que se va a implementar en esos días para llamar a conciencia. Pero hay que esperar, como lo decíamos en la previa también, con los compañeros. Los militares, si bien es cierto, es una piedra angular, porque tenemos que saber cuál va a ser su posición, y puede ser decisiva, es más, seguramente va a ser la decisión decisiva. Tiene que haber una presión social, una presión extranjera, una presión de toda índole que termine de quebrar este sistema y que simplemente los militares bajen sus armas contra el pueblo. Con respecto a los pronunciamientos a nivel internacional, te puedo decir que yo estoy encantado. De verdad, hay que ser conscientes que casi el 100% de los países demócratas del mundo, han reconocido a Edmundo González como presidente electo y ahora como presidente a partir de unos días en funciones. Entonces, definitivamente yo creo que es parte del sistema democrático internacional, de ese apoyo que está dado desde el mismo 28 y que lamentablemente Maduro no lo ha querido reconocer ni su sistema porque juega en contra de ellos. Así que eso yo creo que es lo que les quería compartir respecto de todas las preguntas, agradecerles por su tiempo y el espacio está abierto si desean o no. Creo que las últimas intervenciones han sido muy esclarecedoras, sobre todo para tener en cuenta que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y ha dicho Nancy como en Venezuela la policía está en manos de los municipios, ¿no? Lo que genera pues una multiplicidad de policías. No hay un comando, entiendo, único, sino muchos comandos. Y algo que quiero rescatar es que esa guardia pretoriana que pensó Nicolás Maduro formar y tenerla en capacidad de responder y dar su vida por salvarla de él, no logró conseguirla a pesar de los esfuerzos que ha puesto en marcha. Seguramente el presupuesto que ha significado generar adhesiones, ¿no? Prebendas, ascensos, beneficios económicos, sin embargo no ha logrado su objetivo, y creo que ese es el riesgo mayor y la gran posibilidad abierta. Por eso que está recurriendo a grupos privados rentados por el gobierno para que los salgan a defenderlo. Y si somos razonables y el pueblo se moviliza,
no por millares, sino tal vez por millones, y las Fuerzas Armadas, en un acto de responsabilidad ciudadana, deciden no reprimir al pueblo, no cumplir órdenes superiores, tal vez estemos a pocas horas o días de un desenlace y una gran noticia para la comunidad democrática internacional, que celebrará la caída del régimen como se celebraron la caída de otros tiranos en la historia política latinoamericana. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos asisten. Nos esperamos la próxima semana en otra actividad.